Buenos días. Los que están dormidos digan amén. Ok, muy bien. Ya aprendí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos estamos despierticos. Hemos aprendido y eso está muy bien. Bueno, en esta mañana vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios. Déjeme decirle que durante 2 semanas vamos a poner a descansar al doctor Lucas y vamos con 2 temas de importancia para la fe cristiana. Hoy estaremos compartiendo el tema nuestras actitudes frente a la crisis. Le damos gracias a la hermana Ingrid que nos trajo este regalo en el día de hoy. De verdad que es algo muy valioso, es una gran bendición. Aquí queda uno, luego conseguimos los otros para que cada uno de los que va a estar aquí en el púlpito pueda tener su forro y así evitamos. Exacto, estamos cumpliendo con los protocolos. ¿Okay? Este es el mío. Y aquí está otro. Juli. Bien, entonces les decía que vamos a poner a descansar al doctor Lucas durante un par de semanas y vamos a trabajar y vamos a tratar 2 temas bien importantes. En el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo enfrentar las crisis, cuál debe ser nuestra actitud frente a las crisis. Y la próxima semana vamos a hablar de un tema que es de suma importancia para todo el mundo, para todos, ¿verdad? Y sobre todo para nosotros los cristianos, que es la toma de decisiones, aprendiendo a tomar decisiones correctas, decisiones conforme a la palabra de Dios. Hoy quiero ser breve, compartir con ustedes un texto, un solo texto vamos a leer inicialmente, que va a ser la base de nuestra enseñanza. ¿Okay? Acompáñenme a Romanos capítulo 12, en el versículo 12. Romanos 12, 12. Cuando lo tenga, entonces dice amén. Dice la Escritura: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Vamos a dejarlo hasta ahí, nada más. Ese versículo, oramos entonces, colocamos este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, en esta mañana te damos gracias porque te ha placido reunirnos en este lugar para adorarte, para exaltarte y sobre todo, Señor, para escuchar tu consejo, escuchar tu palabra, aquella, Señor, que nos va a ayudar, a vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo para que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, para que tu Espíritu Santo sea quien nos dé claridad, quien ilumine nuestra mente para comprender esta palabra, pero que también ese mismo Espíritu nos fortalezca para colocarla en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, como les decía, vamos a hablar de actitudes frente a la crisis. Creo que en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado y seguramente vamos a enfrentar algunas crisis de todo tipo. Algunas crisis de todo tipo, ¿verdad? Crisis emocionales hasta crisis espirituales, crisis económicas y bueno, todo lo que se pueda presentar en el diario acontecer nuestro, seamos cristianos o no lo seamos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir algunas crisis, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros frente a las crisis? Que son inevitables. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a la crisis? Nadie, absolutamente nadie, está exento de pasar por diferentes tipos de crisis, como decía, pero los creyentes debemos asumirla con una actitud totalmente diferente a la del resto de las personas. Nosotros podemos vivir la misma experiencia, podemos atravesar por la misma crisis, pero nuestra actitud debe ser totalmente diferente. ¿Okay? La palabra de Dios nos da muchos principios para enfrentar la crisis. Hoy vamos a tocar solo 3 principios para enfrentar las crisis. ¿Okay? El texto que acabo de leer para ustedes hace parte de un contexto muy interesante donde Pablo está hablando acerca de la ética cristiana. Pablo ha dedicado los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos para colocar fundamentos teológicos, para colocar fundamentos doctrinales
hablando acerca de la fe, acerca del pecado, acerca de la salvación en Cristo, hablando también acerca de la relación entre Dios e Israel y la diferencia de la relación entre Dios y los creyentes también, ¿verdad? Y Pablo viene hablando de toda esta temática, toda teológica, colocando fundamentos en la fe. Pero a partir del capítulo 12, Pablo aquí en la carta a los Romanos lo que hace es hablar de la vida práctica, o sea, de cómo toda esa teología que enseña en 11 capítulos podemos ponerla en práctica. Es un principio que nosotros no debemos olvidar, ¿verdad? De nada sirve tener la cabeza llena de conocimiento, de nada sirve tener la cabeza llena de toda la Biblia si no contamos con la ayuda del Espíritu Santo para llevarla a la práctica. Amén. Recuerdo que hace muchos años, en mi primera etapa del ministerio pastoral, al final de un servicio, un joven de la congregación se me acercó y me dijo: pastor, ese mensaje precioso, ese mensaje muy lindo, todo lo que usted dijo es verdad, el problema es coger eso y ponerlo en práctica. Fue lo que él me dijo, o sea, el problema es tomar esto y llevarlo a la práctica. Eso sí es complicado, pastor, ¿yo? Eso es complicadísimo. Y puede que sea así, puede resultar que sea un poco complicado tomar algunos principios. Es por eso que nosotros debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos colocar los principios, los valores cristianos en práctica, sobre todo en una sociedad tan mundanalizada, tan secularizada, donde los principios de nuestro tiempo van en contra de los principios bíblicos. Muchos de los principios que se enseñan aún en las escuelas, ¿verdad?, pueden ir en contra de los principios bíblicos. De ahí el resultado, y creo que el comentario de esos jóvenes, eso fue hace como unos 15, 16 años más o menos, ya no es tan joven, ¿verdad? De ahí el resultado justamente de esa aseveración. De ahí el por qué muchos cristianos de pronto están contentos en la escritura, en la Biblia, escuchan la Biblia, escuchan la palabra de Dios en la iglesia, están felices hasta el momento que de pronto hay una confrontación con la vida práctica, cuando hay una confrontación, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la fe cristiana y otros cultos pseudo-cristianos? El problema es que no hay exigencia, ¿verdad? En muchos cultos lo único que se pide es asistencia. En otros se pide asistencia y aporte económico. En otros se puede pedir cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero cuando nosotros realmente somos confrontados con la palabra de Dios, es en ese momento cuando entendemos algo. Esto que Dios nos enseña aquí hay que llevarlo a la práctica. Y es lo que Pablo está diciendo. Y él empieza ese capítulo 12. Voy a irme un poquito atrás. Él empieza precisamente ese capítulo 12 haciendo una transición. Mire cómo empieza el capítulo 12, versículo 1, dice: así que. ¿Qué quiere decir ese así que? Ese así que está diciendo: tengan en cuenta todo lo que les he dicho. Todo. O sea, todo lo que les he contado, todo lo que les he compartido acerca de la fe, acerca de Israel, acerca del creyente. Todo esto, todos estos aspectos teológicos, ténganlo en cuenta para lo que sigue a continuación, para la vida práctica. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque nuestra fe es racional, es una fe inteligente, no es una fe loca, no es una fe irracional, no. La fe nuestra es una fe racional, porque Dios nos dio a nosotros ¿qué? La capacidad de pensar, de decidir. Y Pablo está diciendo: ok, ¿sabe una cosa? La fe, nuestra fe, o el mejor culto que podemos darle a Dios es actuar con la razón, pero con la razón basada ¿en qué? En la Escritura, en la palabra de Dios, en todo lo que Pablo ya les había dicho a ellos. Y el segundo versículo, que es muy conocido por todos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, a partir de esos dos versículos, Pablo empieza a hablar acerca de la vida cristiana práctica. Y empieza a mostrar una serie de situaciones y cómo debe el cristiano enfrentar esas situaciones, cómo el cristiano
debe comportarse ante esas situaciones, ¿cierto? Empieza en el capítulo 3, que también son, el versículo 3 hasta el versículo 8, hablando de algo muy importante para la vida cristiana, y son los dones. Empieza a hablar de los dones. En esos 5 o 6 versículos, el apóstol Pablo habla de los dones, cómo aplicarlos, la importancia de ellos en la iglesia, ¿ok? Pero fíjese usted que luego de terminar de dar una lista de dones y hablar de la importancia de esos dones, hasta allí empieza a hablar de la vida práctica cristiana, del comportamiento de un cristiano. Ya no es solo un llamado, como en los versículos 1 y 2, a hacer lo que Dios espera que hagamos, sino ya son consejos prácticos. O sea, la Biblia, y en este caso, la carta a los romanos, nos muestra a nosotros cuál debe ser el comportamiento de los creyentes en las diferentes situaciones, ¿verdad? Habla acerca del amor, en el versículo 9, que este amor debe ser sin fingimiento. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de, debe ser contrario a ese tipo de amor que se muestra en el mundo, de ese tipo de amor que se muestra en aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Un amor que de pronto tiene limitantes, un amor que de pronto depende de si me das, o un amor que depende de lo que yo estoy recibiendo para entonces poder dar, un amor que a veces es exigente con la otra persona, pero no es capaz de entregar lo que la otra persona necesita, o sea, un amor egoísta. Pero Pablo está hablando de un amor sin fingimiento, un amor genuino, un amor que nazca del corazón de Dios. Ahora, sigue diciendo en el versículo 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nosotros, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo, ¿ok? Y tenemos esa capacidad para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, aunque esto muchas veces venga disfrazado de una bendición. Pero Dios nos da el discernimiento a nosotros, la capacidad para comprender, para discernir cuando algo es aborrecible a los ojos de Dios. Mire, hay algo que nosotros podemos ver, y es el hecho de que hay leyes, ¿cierto? En nuestro país hay leyes. Hay, bueno, aquí tenemos a un abogado, ¿cierto? Y esas leyes han ido cambiando con el pasar del tiempo. El hecho de que algo sea legal no implica que esté dentro de la moralidad de Dios. Amén. Amén. Hay leyes que, a pesar de ser leyes, no dejan de ser inmorales y que van en contra de la voluntad de Dios. El cristiano tiene que aprender a discernir esto, ¿ok? Entonces allí sigue el apóstol Pablo hablando de la ética cristiana, del comportamiento cristiano, del estilo de vida cristiano. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sabe quiénes son mis mejores amigos? Mis hermanos en la fe. Y cuando pensamos en bendecir a alguien, ¿saben quién debemos pensar? A los de la fe. A los de la fe, A primeramente. Amén. La Escritura lo enseña, y el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Listo? Y entonces llegamos allí al versículo que nos atañe en esta semana, y que tiene que ver con la manera en que un creyente debe enfrentar algunas crisis. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bien, gozosos en la esperanza es la primera parte que vemos allí en el versículo 12. El gozo debe ser una característica del cristiano, debe ser parte de nuestra vida. Creo que hace 15 días hablaba yo un poquito acerca de esto. Hablaba acerca del gozo que no depende de las circunstancias en que nosotros estamos en esos momentos. Un gozo que no debe depender de la situación que nosotros vivimos. Un gozo que debe depender de nuestra relación con Dios. Amén. Un gozo que tiene como filosofía: yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Ok? Estoy en esta situación, pero Dios puede sacarme de esta situación difícil. Tiene el poder para hacerlo. O estoy en esta situación, pero Dios ha permitido que yo esté en esta situación para formar mi carácter.
¿ok? Siempre tratando de encontrar lo que Dios desea enseñarnos. Y les he dicho muchas veces, nosotros tenemos que aprender a cambiar el Señor ¿por qué? Por el Señor ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ok? No es por qué yo estoy viviendo esta situación, sino para qué Dios permite que yo viva esta situación. Amén. Entonces ahí empezamos a disfrutar de lo que es el verdadero gozo. El gozo realmente también es el producto de entender que Dios tiene un propósito conmigo, que hay un propósito divino con mi vida, que el venir cada domingo en la mañana a la iglesia no es un acto religioso, sino es un acercamiento a aquel Dios que tiene un propósito, al que puedo alabar y adorar, pero también acercarme a Él para ir entendiendo, comprendiendo y fortaleciendo ese propósito en mi vida. Amén. Amén. Nosotros vivimos en un mundo que está muy enredado, en un mundo que quiere robarnos el tiempo, en un mundo que quiere traer aflicción a nuestro corazón, que quiere robarnos el gozo de alguna manera, quiere llenarnos de temor. Vivimos en un mundo que quiere mantenernos asustados siempre. ¿Por qué? Porque ese mundo quiere que nosotros dependamos de sus principios y de sus preceptos. El mundo nos pone en crisis para después ofrecernos una supuesta solución a esa crisis. Una respuesta, pero al estilo del mundo, no al estilo del Señor. Retomo lo que estaba diciendo hace algunos días. Pablo es un ejemplo de ese gozo verdadero. Decía yo hace 15 días, escribió la carta a los filipenses estando en la cárcel. Estaba en la cárcel y escribió la carta del gozo. Es conocida esta carta del gozo. Ahora, este gozo producía en Pablo la fortaleza para seguir adelante. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a disfrutar de ese gozo que viene de parte de Dios independientemente de la situación. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Miren lo que dice la escritura. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese último versículo muchas veces lo interpretamos mal. Quiere decir que podemos alcanzar todas las metas que nos propongamos. No, ese versículo realmente lo que está diciendo es todo lo que está dentro del propósito de Dios para mi vida lo puedo alcanzar. No importa lo que esté en mis ojos viendo. No importa la situación que esté atravesando. Hay un propósito. Eso me llena de gozo y me permite ver mucho más allá de la situación. ¿Sabe? Pablo, ¿será que Pablo estaba viviendo lo que dicen los psicólogos, una negación de la realidad? Una negación de la realidad, o sea, estoy en la cárcel y ahora digo palabras positivas para sentirme bien y para creer que las cosas serán mejor. No, Pablo no estaba diciendo ni palabras positivas, ¿verdad? No estaba utilizando psicología o autoayuda. Pablo estaba utilizando una fe que traía como resultado el gozo en su corazón, el saber que Dios tenía un plan para él, pero no solo para él. Si usted se da cuenta, el gozo de Pablo también viene en el hecho de que hay un despertar espiritual, una muestra de espiritualidad en los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Él se goza, ¿verdad? Se goza no por la cantidad de ofrenda que habían enviado para su manutención ahí en la cárcel. Se goza de que los filipenses habían entendido que al aportar a la obra de Dios estaban haciendo partícipes de las riquezas del reino de los cielos. Eso lo explicaremos más adelante, ¿ok? Pero cuando ellos están entregando esto, aunque no eran una comunidad muy rica, ellos están diciendo, confiamos en Dios, en lo que puede hacer para nosotros y por nosotros, y lo que puede hacer también por Pablo. Ahora, ese gozo viene acompañado de algo, o es el resultado de algo también.
no solamente de una comunión con Dios, no solamente de un propósito que Dios tiene con su vida, sino también de la esperanza. De la esperanza. ¿Ok? Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto nos habla de la esperanza bienaventurada del retorno de Cristo. De que un día Él vendrá. Si usted cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y después Cristo vendrá por la iglesia, ok, respetable. Si usted cree que la iglesia pasará por la mitad de la tribulación y después Cristo vendrá por su iglesia, respetable. Si usted cree que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que habrá un rapto, respetable también. Pueden haber diferentes posiciones teológicas con respecto a la venida del Señor Jesucristo, antes, durante o después de la tribulación. Pero hay una realidad: Él vendrá. Amén. Él vendrá. Y esa es la gran verdad y está por encima de la escuela teológica a la que usted pertenezca, de la posición teológica que usted tenga. Por encima de todo esto hay una realidad: Cristo vendrá. ¿Y saben qué? Este hecho, esta realidad de que Cristo vendrá, ponía en el corazón de los creyentes del primer siglo esperanza de algo mejor. ¿Sabe qué? La doctrina de la prosperidad, esa doctrina de que vamos a ser ricos y que tenemos que luchar y que se demuestra que la bendición de Dios está con nosotros solamente en la riqueza material, es el producto de no creer en el corazón que Cristo algún día vendrá. ¿Sabe por qué? Porque estamos apegados a los bienes materiales. Estamos apegados a la tierra, apegados a la casa, al auto, a la moto, al bafle, estamos apegados al dinero, a la cuenta corriente, a un empleo, y esa es nuestra única esperanza. Pareciera que fuera nuestra única esperanza, ¿sabe? El bafle, la chequera, la tarjeta de crédito, la moto, el auto, todo lo que usted quiera, son parte de la misericordia de Dios sobre nuestra vida, y punto. Para que podamos vivir una vida digna, donde Él nos ha colocado, ¿ok? De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes, va a proveer a cada uno de la manera que le estima conveniente. Ahora, nosotros tenemos que aprender a ser administradores de lo que Dios pone en nosotros. ¿Ok? Entonces, muchas veces la iglesia se afana por los bienes materiales. Mire, yo le cuento algo, por si no lo sabía, los que están más cercanos a mí, con los que he compartido de pronto esta visión de iglesia de Monte Calvario. Una de las cosas que les he repetido muchas veces es: no permitamos que la vida de nuestra iglesia gire en torno a un templo, a un lugar. ¿Sí me entienden? Que nos preocupe tanto el lugar que nos olvidemos de vivir la verdadera vida cristiana. ¿Sí me entiende lo que quiero decirle? Estamos tan preocupados por esto que no hacemos la obra del Señor. Yo le decía a estos hermanos, en alguna oportunidad les decía: a mí me da tristeza, o me daría mucha tristeza, que los recursos de la iglesia se invirtieran en pagar arriendo, servicios, salarios, en algún día que podamos hacerlo, y que la mayor parte de los recursos de la iglesia se inviertan en esto y no estemos evangelizando y discipulando. Creo que Dios nos ha dado recursos a nosotros, y si pone recursos en nuestras manos es para hacer la obra de Dios. Amén. Yo leí lo que decía el pastor Rick Warren en su libro Iglesia con Propósito, y él decía que en algún momento llegó a decir que invitaba a las personas a las iglesias, decía: asista a nuestra iglesia si nos encuentra, porque él decía que constantemente estaban cambiando de sitio. Pero él decía también: nuestra vida no dependía del templo. Hoy tienen un templo muy hermoso, es una iglesia de alrededor de 40-50 mil personas en Estados Unidos, en California, ¿cierto? Pero no se preocupó por la belleza del templo, sino por cumplir el propósito de Dios para la iglesia. Además de adorar y enseñar la palabra, evangelizar y discipular. Y esto trajo crecimiento. Amén. El gozo nuestro no debe estar en que tenemos el templo más bonito, sino en que estamos haciendo la obra de Dios, en que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Gozosos en la esperanza. Cumplir la obra misionera, cumplir la obra evangelizadora, cumplir la obra discipuladora, demuestra que tenemos esperanza en que Cristo viene. Cuando nosotros
nos conformamos con asistir cada domingo a la iglesia, sentarnos, levantarnos, hacer ejercicio espiritual, cantar, escuchar el mensaje, entregar el diezmo, la ofrenda, lo que usted haya dispuesto para el corazón, y después dice, usted lo único que está viviendo es una vida religiosa. Pero cuando usted entiende que tiene un propósito de parte de Dios, que como iglesia tenemos una misión, ahí llega el gozo. ¿Y sabe cuál será el gozo? Cuando usted vea entrar a sus amistades, a sus familiares no cristianos, por esa puerta, por donde sea que nos lleve el Señor. Y el gozo, al igual que el apóstol Pablo, allí en la cárcel, será manifiesto. Ya no importará la circunstancia. El gozo será producto de ¿qué? De saber que muchos otros están recibiendo el mensaje y están accediendo a la salvación en Cristo Jesús. Gozosos en la esperanza. ¿En la esperanza de qué? Decíamos primero, en la esperanza del bienaventurado retorno de Cristo, la esperanza bienaventurada, en la esperanza de que Dios conoce mis necesidades. Y eso tiene que ver con las circunstancias. Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Ok? Mateo 6, 8. ¿Saben? Dios no desconoce tu necesidad. Mamá, Dios, esposa, Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce el dolor que puede haber en tu corazón por alguna situación. ¿Ok? Y sería difícil, ¿verdad? Decir, gózate en esto, gózate en este dolor que estás sufriendo en estos momentos. La única manera de gozarte es saber que Dios conoce nuestras situaciones y que tiene una respuesta que nos va a sacar de allí. Amén. Que Dios nos va a ayudar a superar todas esas situaciones. Porque la Biblia es clara cuando dice, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que le digamos, Dios conoce nuestras necesidades. Pero también debemos estar gozosos en la esperanza de que si vivo en su voluntad, Él proveerá para mis necesidades. ¿Saben? Hoy se nos ha enseñado un evangelio sencillo. Aunque el evangelio es sencillo, pero se nos ha enseñado un evangelio sencillamente falso o falsamente sencillo. Yo le doy a Dios y Dios me bendice, punto. Y lo que decíamos hace rato, no hay una exigencia de vida, no hay una exigencia de cambio, no hay una exigencia de testimonio. No se exige esto, simplemente se dice a la persona, pacta con Dios, entrégale a Dios, Dios te va a multiplicar tu ofrenda al 100 por 1 y toda esta historia que se han inventado, ¿verdad? En nuestros tiempos, pero no se le dice a las personas lo que la Biblia está diciendo. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Pero antes de pedir, ¿sabe qué? Antes de buscar estas cosas por las que muchas veces nos afanamos, busquemos primero agradar a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Cumplir con lo que Dios espera de nosotros en cuanto a vida y en cuanto a servicio. Mostrar compromiso con Dios y con su obra. Buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces vemos que la primera actitud que debe tener un creyente frente a la crisis es estar gozoso en la esperanza. Gozoso. Tener gozo, pero ese gozo debe ser el resultado de ¿qué? De que tenemos una esperanza. Esperanza de que Cristo vendrá. Esperanza de que Dios conoce mis necesidades y esperanza en que si vivo en su voluntad, Él proveerá para esas necesidades. Esa esperanza trae gozo a mi vida. Pero a pesar de todo, las situaciones pueden ser muy complicadas. ¿Ok? Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué sigue diciendo allí en el versículo 12? Sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Y con esto tenemos que decir una gran verdad. Los cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Y muchas veces ese sufrimiento llega aunque estemos cumpliendo la voluntad de Dios o como resultado de cumplir la voluntad de Dios. ¿Ok? Nosotros no estamos exentos. Eso es una mentira que muchas veces nos dicen y que no. Cuando te conviertas al Señor, todos tus problemas se van a solucionar. El mundo será color de rosa. No le voy a asustar con esto, ¿verdad? Pero
tampoco es cierto que todo se va a solucionar. ¿Y sabe por qué no se va a solucionar todo enseguida? Porque al momento de que nosotros empezamos a cambiar nuestras actitudes mundanas por actitudes bíblicas, ahí va a haber un choque dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Cambiar algunas costumbres que traemos nosotros y que de pronto nos producieron un beneficio. Cambiar eso porque Dios dice, eso no es correcto. Cambiarlo para ahora hacer lo que agrada a Dios. Eso va a traer aflicción a muchos corazones. Vea, mis hermanos que estaban con nosotros allá en la iglesia conocen la historia, o de pronto no la recuerdan. Cuando recién yo me convertí al Señor, trabajaba en una empresa, tenía mi salario y todo, pero no era suficiente el salario para los gastos de la casa, y yo me ayudaba. Siempre me ha gustado pues buscar la manera de tener lo necesario para la casa, y yo me ayudaba. ¿Y sabe cómo me ayudaba en aquel entonces? Yo distribuía música, ¿verdad? Tenía mis clientes, y yo era vendedor, iba a los mayoristas que había en Barranquilla. Ya todo eso se acabó, la tecnología acabó con el CD y todo eso, ¿verdad? Pero vendía música. Entonces mis compañeros de trabajo, los vecinos me encargaban el CD de fulanito, el CD del famoso. Tenía un cliente que fue el que me hizo reflexionar mucho, un cliente que le gustaba la música metálica, el metal, el heavy metal, me encantaba, ¿cierto? Y entonces llega un momento en que ya yo estoy en la iglesia y ya empiezo a entender algunas cosas y empieza la lucha. ¿Debo seguir vendiendo esto? ¿Debo seguir entregándole a la gente esta música que lo impulsa a tomar trago, ¿cierto? Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando, ¿cierto? Venderle eso a mis clientes, decirle, mira, aquí está, tener un beneficio económico, pero sabiendo que eso estaba envenenando su alma. Vender música metálica sabiendo que esto tiene una tendencia demoníaca, diabólica. Pero vender eso implicaba que yo tenía más platica en mi bolsillo. Y empezó la lucha, ¿cierto? Empezó pero ¿y cómo hago? Imagínate, yo en esto me hacía más o menos el equivalente a la mitad de mi sueldo. Entonces me servía mucho, por decir, yo me ganaba 10 pesos de sueldo y en venta de música me ganaba 5, ya eran 15. Y ahora perder esos 5 era un golpe a la economía, era un golpe al bolsillo. Pero el asunto es tener un beneficio o agradar a Dios. No estamos exentos de sufrimiento por esas cosas, ¿cierto? Hay una lucha interior, en nosotros. Es ahí donde viene el sufrimiento y muchas veces la tribulación, porque digo, Señor, pero ¿cómo hago? Yo recuerdo que un pastor amigo mío en medio de una crisis me decía, si no fuéramos los cristianos tan prejuiciados, yo me pondría a vender chance en esta crisis que tengo. Así me dijo, pero es que después me van a señalar. Fíjate, él sabía que eso era incorrecto y quería tomar la opción, pero no lo hacía porque sabía que desagradaba a Dios, sino porque los hermanos le iban a señalar. Le importaba más que el que dirán de los hermanos que lo que Dios opinaba al respecto. Nosotros no estamos exentos de sufrir esas crisis emocionales, esas crisis internas. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sabes qué está diciendo? Esto que les estoy contando, esto que les he enseñado a ustedes como mis discípulos, va a traer paz a su corazón. Pero ojo, en el mundo tendréis aflicción. Este mundo los va a afligir, este mundo los va a presionar, este mundo va a querer que ustedes vivan conforme a su voluntad. Pero él dice otras palabras, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Monte Calvario. ¿Sabe cuál es nuestro eslogan? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Gracias, hermano. Autor y consumador de la fe. Cristo dijo que nosotros íbamos a tener aflicción en el mundo, pero también dijo que tendríamos paz y que Él ha vencido al mundo y que esa victoria también es nuestra. Ahora bien, ¿por qué debemos aprender a ser sufridos en la tribulación? Porque el sufrimiento también es utilizado por Dios para traer madurez espiritual. Mire, cada que nosotros superamos una prueba, cada que un cristiano sale victorioso de una dificultad sin apelar a prácticas mundanas,
se convierte en un cristiano más maduro. Carácter firme. Se convierte en un cristiano, como dice el hermano Plutarco, de carácter firme, se va reafirmando en la fe, porque sabe que Dios ha obrado allí en medio de esa dificultad. Cuando nosotros, en medio de una dificultad, practicamos las soluciones mundanas, nuestra fe desciende, nos vamos convirtiendo en cristianos menos maduros. Tendemos hacia la inmadurez porque sabemos en nuestro ser interior que esa solución no viene producto de la voluntad de Dios, sino de una práctica equivocada, de una práctica mundana. ¿Ok? El sufrimiento puede traer madurez espiritual. Santiago 1, versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo, es lo que dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Cuando habla aquí de perfección, la Biblia está hablando de madurez. La prueba, la dificultad, la tribulación en la vida del cristiano trae también madurez. Amén. No estamos exentos del sufrimiento, pero cuando entendemos el propósito de ese sufrimiento, nos convertimos en cristianos maduros. Vamos madurando, ¿cierto? Cuando cambiamos la queja avanza por la alabanza, estamos mostrando que vamos camino a la madurez. ¿Ok? Dos principios. Primero, gozosos en la esperanza. Segundo, sufridos en la tribulación. Tercero, constantes en la oración. Y ahí está el gran fundamento de todo esto. Constantes en la oración. ¿Sabe por qué? Jesús enseñó acerca de la oración, primero, para evitar la tentación. Queremos soportar esto, queremos mantener gozo, oremos. Y esa es una lucha. ¿Por qué? Porque, cuánto tiempo nos roba este mundo a nosotros. Cuán difícil es para muchos doblar sus rodillas, sabiendo que hay compromisos laborales, compromisos familiares, entonces ya no hay tiempo para orar. No le damos la importancia que merece. Y viene la tentación y estamos así todos medio débiles, ¿cierto? Mateo 26, 41 dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cada que nosotros dejamos de orar para hacer otro tipo de práctica no espiritual, ¿sabe qué pasa? La carne se va fortaleciendo y el espíritu se va debilitando. Nuestra vida espiritual se va debilitando. Entonces, constantes en la oración, primero, ¿por qué? Porque nos ayuda a evitar la tentación. Y déjenme decirle algo, la oración no es una alternativa para el cristiano. Pablo dice que es una orden, que es un imperativo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Un versículo cortico, pero que entraña una gran verdad. Orad sin cesar. Es un mandamiento. No nos está diciendo que, ora cuando puedas, si no puedes, tranquilo, ocúpate de tus cosas. No, orad sin cesar. Esto no quiere decir que usted va a mantener todo el tiempo metido en la iglesia orando. ¿Qué es orar? ¿Cuál es la definición más sencilla de orar para nosotros? Hablar con Dios. ¿Será que yo puedo hablar con Dios en un bus? Claro. ¿En el transmetro, en el taxi? Claro. ¿Será que puedo hablar con Dios antes de dormirme allí en la cama, o un acostado? Eso es orar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Orad sin cesar. También está diciendo con esto, no dejes que pase un día de tu vida sin orar. No dejes que pase un día de tu vida sin orar. Orar sin cesar implica también orar todos los días. ¿Ok? Este versículo es como la pastilla Mali. Así es. Pequeño pero sustancioso. Total. Ok. Ahora, la oración es la respuesta a la angustia que produce la crisis. Filipenses, mi versículo favorito. Uno de mis dos versículos favoritos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Sabe cuál debe ser nuestra respuesta a la crisis? La oración. ¿Sabe cuál debe ser nuestra respuesta al mal momento? La oración. ¿Sabe cuál debe ser nuestra respuesta a la aflicción? La oración. La oración.
debe ser nuestra respuesta ante las situaciones difíciles. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Les he contado la historia de Marina Silva. Marina Silva, una mujer cristiana, brasilera, que salió a codo, ¿verdad? Salió de una favela del Brasil de la pobreza más absoluta a convertirse, por su trabajo, por su dedicación y por su confianza en Dios, a convertirse en ministra del Medio Ambiente de Brasil hace algunos años. ¿Y saben? Cuando se estaba quemando una gran parte de los bosques amazónicos, de la Amazonía, y estaban todos angustiados por lo que estaba pasando. Sabemos que el Amazonas es el pulmón, es uno de los pulmones del planeta Tierra, ¿cierto? Es una gran vegetación que permite que tengamos oxígeno en todo el planeta. Y sabe una cosa, ella llegó al lugar donde estaban reunidos el gobernador del estado, donde estaba el alcalde allí, que estaba más cerca, donde estaban las personalidades preocupadas, el jefe de bomberos y todo. Y ella llegó, ¿cómo está la situación? Incontrolable. Y le dijeron a ella, ya hicimos todo lo que era necesario y no hemos podido detener el fuego. Y ella dijo, no hemos hecho todo, no hemos orado. ¿Ya oraron? No, entonces no hemos hecho todo. Y dice la historia, que no es un mito, no es una leyenda urbana evangélica, es una realidad registrada por los periódicos, una gran historia de fe, que esta mujer allí se arrodilló y oró a Dios. Y llovió. Así. Llovió. Dios envió la lluvia. No pudieron los bomberos, ¿cierto? No pudieron los organismos de seguridad, no pudieron nadie pudo. Pero ¿sabe qué? A esa crisis la única respuesta fue la oración. Tienes una crisis en tu vida, estás atravesando un momento difícil por cualquier cosa, ora. Como dice mi hermano mayor, tírate de rodillas, humíllate delante de Dios. Reconoce que eres incapaz de superar esta crisis. Ora y espera en Él. Amén. Pero sabe, Dios tiene una respuesta a la oración. ¿Sabe qué? La respuesta de Dios a la oración está en el versículo 7 y es mi segundo versículo favorito. Filipenses capítulo 4, versículo 7, ¿cierto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe cuándo usted y yo tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está obrando en medio de la crisis? Cuando recibimos su paz. Cuando ya empezamos a ver la situación no ha cambiado, pero hay tranquilidad, hay paz en nuestro corazón. Entonces puedo decir, Dios está obrando. ¿Sabe qué? Mire la importancia de este versículo. Primero, guardará ¿qué? Nuestros corazones. ¿Sabe qué hay en el corazón? Las emociones y los sentimientos. Y eso incluye la angustia que produce la crisis. Dios está respondiendo, guardando nuestro corazón, cambiando nuestras emociones y sentimientos negativos por sentimientos y emociones esperanzadoras en el propósito de Dios para nuestra vida. Pero también dice que guardará nuestros pensamientos. Y es el lugar donde nosotros libramos la batalla en contra de la duda. Ahí va la batalla de la fe en contra de la duda en cómo saldré de esto. ¿Será que hago esto que me están proponiendo que haga? ¿O será que espero en Dios? ¿Será que oro y espero en Dios? Amén. Amén, mis amados. Amén. Dios tiene una respuesta para nuestra crisis. Dios nos enseña en su palabra cuál debe ser nuestra actitud en medio de la crisis. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Póngase de pie en esta mañana, hermano. Vamos a orar. Las crisis llegan cuando menos lo esperamos. Es por esto que debemos estar preparados para enfrentarlas. Las crisis no pueden tomarnos por sorpresa. Nuestra relación con Dios
va a determinar, escuche esto, nuestra relación con Dios es la que va a determinar cómo enfrentaremos la crisis y cómo saldremos de ella. Dios nos da los principios para salir adelante, crecer en nuestra vida espiritual y ser fortalecidos aún en medio de las más terribles crisis. Nosotros debemos estar siempre gozosos en la esperanza. Si perdimos la esperanza, perdimos todo. Porque si perdimos la esperanza, ya no habrá deseo de oración. Si perdemos la esperanza, ya perdemos el gozo. Pero hay una esperanza verdadera, como dice el apóstol Pablo, y esa esperanza es en Cristo Jesús. Si en este momento estás atravesando por un momento de dificultad, si en este momento sientes que estás en medio de una crisis, es el momento de ir a la presencia de Dios. Es el momento de confiar. Es el momento de decir, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? No veo una solución humana, no tengo los recursos, no encuentro alrededor mío los recursos para salir de esta crisis. Pero tengo la esperanza de que tú escuchas y conoces mis necesidades. Tengo la esperanza de que en ti habrá una respuesta para mi vida. Por eso en esta mañana, Señor, me humillo delante de ti en oración, confiando en lo que tú irás a hacer. Oro porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre mi vida en esta mañana, Señor. Aunque la crisis no cambie, quiero experimentar esa paz que me dará la seguridad de que tú estás obrando en mi vida, Padre. Señor, gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Dios, porque nuestra fe no es en vano. Porque tenemos las promesas que has dado a nosotros en tu palabra. Nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque sabemos que tú, Señor, tienes en tus manos la provisión necesaria para nosotros. Nadie que ponga su confianza en el Señor será avergonzado. Por eso creemos, Dios, que tú estás obrando en nosotros. Ayúdanos a entender cuando esta crisis puede ser el resultado de un error, de una equivocación. Y ayúdanos a comprender el trato tuyo, la manera en que nos estás moldeando, la manera, Señor, en que nos estás formando para convertirnos en cristianos más maduros, para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito en la vida nuestra. Padre, en Cristo Jesús, gracias por este tiempo en que nos podemos acercar a ti, porque es un privilegio, Señor. El privilegio de llegar a ti, Señor, con nuestras necesidades, pero con la seguridad de que tú, Señor, nos escuchas y respondes. Te pido, Dios, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias, que seas propicio a cada una de sus necesidades de todo tipo, Señor. Que tú seas propicio, Señor, a la razón por la cual ellos están en esta mañana, en este lugar, Señor. Que seas tú esa respuesta, oh Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Ayúdenos a mantenernos firmes en la fe mientras todo esto pasa, Señor. Gozosos de que a pesar de todo, seguimos en tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos la gloria a Dios esta mañana. Si quiere brindar un aplauso al que vive y reina por los siglos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno, ¿sabes? Lo lindo de esta expresión que decimos Dios es bueno es que nunca dejará de ser bueno. Nunca dejará de ser bueno. Amén. Bueno, los que no vinieron la semana pasada,